Mis queridos hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor, tanto a nuestros hermanos de la iglesia, a los jóvenes, a los niños, en esta tarde de Viernes Santo, ya que estamos conmemorando ya la Pascua, porque debemos recordar que nuestro Señor Jesús fue ese cordero que vino a salvar al mundo, que se entregó por todos nosotros en una fecha muy especial que es la Pascua, ¿ya? Y hoy día vamos a estar reflexionando en qué momento fue esto, cuándo ocurrió esto en la historia de Israel, ¿ya? Y vamos a estar viendo qué significa también para nosotros esto el día de hoy. Así que yo le invito, mis queridos hermanos, en este Viernes Santo, que sé que muchos de ustedes estarán descansando, estarán compartiendo con la familia, pero sin duda que es un tiempo donde nosotros como pueblo cristiano debemos reflexionar y recordar lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Es este el tiempo precisamente donde nosotros podemos rememorar, recordar, reflexionar y podemos agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido a causa de la obra de Cristo. Así que vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu palabra no se equivoca. Tú eres un Dios muy misericordioso y por eso, Señor, nosotros podemos celebrar hoy día y también podemos rememorar, Señor, lo que ocurrió, Señor, hace más de 2000 años. Podemos recordar, Señor, que tu Hijo Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Y digo, Padre, también que podemos celebrar porque no podemos separar la muerte de Cristo de la resurrección. Nosotros no creemos en un Dios que se haya quedado simplemente en la tumba, sino que también creemos en un Dios que resucitó. Y sin duda que si hoy día recordamos, Señor, tu obra en la cruz, sin duda que lo hacemos, Señor, también meditando en lo que vamos a recordar el día domingo, que es la resurrección de Cristo. Y yo te pido en esta hora que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda instruirnos, que tú llenes con tu presencia en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a poder entender de mejor manera tu palabra. Bendíganos, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, vamos hoy día a estar reflexionando solo en unos versículos de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 12, ¿ya? Y esto es solo un extracto, ¿ya? De la celebración de la Pascua. Y usted recordará que cuando Israel estaba celebrando la Pascua es sinónimo de liberación, porque cuando se celebra la Pascua, cuando ellos sacrificaron este cordero, ¿ya? Esa misma noche Dios ejecutó el juicio, ¿ya? Sobre todo el pueblo de Egipto, y a causa de ese juicio, Dios libertó, ¿ya? Al pueblo de Israel de la esclavitud. Así que vamos a leer en este momento. Y dice así, Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa haréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, lo primero que quiero reflexionar en esta tarde, queridos hermanos, es que aquí hay muchas similitudes, o por así decirlo, eh, como que el Señor ya le estaba anunciando desde aquel entonces qué es lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesús en el tiempo postrero. En los últimos tiempos ya el Señor estaba anunciando, se podría decir proféticamente, lo que iba a ocurrir con Jesús. Porque fíjese que aquí hay un detalle muy importante. Voy a tomar en cuenta dos detalles, querido hermano, y es que este animal, ya, que está en el versículo 5, que era un cordero, tenía que ser sin defecto, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿ya? En el versículo 7 decía, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y fíjese que este tema de la sangre, ¿ya? Fue lo que sirvió como una marca, ¿ya? Para cuando ese ángel enviado por Dios iba a ejecutar el juicio sobre Egipto, no dañara al pueblo de Israel. La sangre, ¿cierto?, del cordero en aquel entonces fue la que libertó ya al pueblo de Israel de la muerte y fue la que propició ya que el pueblo de Israel pueda entrar en la bendición de Dios, o sea, que ellos puedan ser un pueblo libre y que puedan ser un pueblo que puedan servir a Jehová, a Yahvé, como dicen algunos, al Dios que está y que se muestra en el lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué nosotros estamos recordando esto? Porque nosotros debemos recordar, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesús fue sacrificado, ¿ya? Precisamente en este día, haciendo alusión a esta festividad, ¿ya? La Pascua se instituyó cuando Israel fue liberado de la opresión y la esclavitud de Egipto. Mire, y Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice lo siguiente, dice, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y usted se preguntará, ¿pero qué significa esto? Significa lo siguiente, mire, lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿ya? En la liberación de Egipto, en la Pascua, era una sombra de lo que había de venir con Jesús. Porque así como Dios, ¿cierto?, liberó de la esclavitud de un pueblo, ¿ya?, que era en aquel entonces el pueblo más poderoso de la tierra. Si en aquel entonces liberó, ¿ya?, a Israel de este pueblo, entonces a nosotros Dios también nos ha libertado, pero sin duda de un enemigo mucho más poderoso, ¿cierto?, que es el pecado, ¿ya?, la muerte, y nos libertó también del poder que Satanás, ¿ya?, porque la Biblia lo declara, del poder que Satanás tenía sobre toda la humanidad. Y fíjese que nosotros debemos tener claro de que Dios hizo grandes maravillas y milagros en medio de Egipto para demostrar su poder, ¿ya? Y fíjese que nuestro Señor, ¿ya?, es el ejemplo claro de ese cordero que es sin defecto. Fíjese que aquí es donde algunos ya dudan de la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque algunos, y aquí estoy hablando, ¿cierto?, de la gente que no tiene la misma fe que nosotros, algunos dudan de que Jesús, ¿cierto?, haya sido una persona sin pecado, pero fíjese que Jesús fue el Cordero perfecto, o sea, fue una persona intachable mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y fíjese que ¿por qué debía ser así? Porque
el sacrificio que se exigía, ¿ok? En el Antiguo Testamento debía ser un cordero sin ningún defecto. Por lo tanto, para que Jesús pudiera cumplir con la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento, Jesús sin duda que debía ser un cordero perfecto, una persona intachable que nunca haya cometido pecado. Yo sé que usted sabe esto, pero sin duda que es bueno recordarlo. Entonces, la Pascua, queridos hermanos, y el Viernes Santo significan liberación de la esclavitud. A través de la historia del Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta que Dios escuchó el clamor y vio la terrible condición en la que estaba el pueblo de Israel. O sea, ellos estaban en esclavitud, estaban sufriendo porque los trataban mal, eran esclavos, no tenían libertad. En otras palabras, ellos no tenían esperanza. De la misma manera, nuestro Señor Jesús vio la condición en la que estaba la humanidad y envió a su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, que es santo y sin mancha, a salvarnos de la esclavitud del pecado, ¿ya? Y como dice en Hebreos 2, ¿cierto? Y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? Que es el diablo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjese, como dije al principio, la sangre que Dios le mandó, ¿ya? La sangre que Dios le dijo a los israelitas que pusieran, la sangre de este cordero, ¿cierto? Que tenían que pintar el dintel con ambos postes de la puerta. Esa sangre que ellos colocaron en aquel entonces fue una señal de protección frente al juicio que Dios ejecutaría frente a los egipcios, el juicio que los egipcios ya iban a sufrir. Ellos creían en otros dioses. Por lo tanto, la sangre del cordero era símbolo de protección frente a la catástrofe que iba a ocurrir, pero fíjese que también es el símbolo de la bendición de Dios. Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud y le estaba ofreciendo una promesa. Dios iba a libertar a Israel, pero se acordó de esa promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo voy a hacer de ti un pueblo grande, ¿cierto? Y ellos tenían que ir a vivir a la tierra prometida. Por lo tanto, la sangre del cordero significa, queridos hermanos, libertad, pero significa también bendición y significa esperanza para el futuro. Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud, pero le ofrecía una tierra prometida en libertad donde fluía la leche y la miel. Y de la misma manera, queridos hermanos, la sangre de Cristo significa para todos aquellos que creen y que siguen creyendo en Él. Porque la fe, queridos hermanos, es en tiempo presente, no es un acto histórico. El que tiene fe, queridos hermanos, el que tuvo fe verdadera en Cristo, en el tiempo presente sigue creyendo y seguirá creyendo en el tiempo futuro. Para aquellos que creen, entonces, la sangre de Cristo significa que Dios les ha libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero significa también, queridos hermanos, que hay una bendición que viene en el futuro. Cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra y Él venga a consumar el reino de los cielos. Porque si bien el reino de los cielos se ha acercado a través del Evangelio, ¿ya? El reino de los cielos lo podemos experimentar aquellos que hemos creído en Jesús, pero todavía falta que se manifieste visiblemente para que todos puedan ver que Jesús es el Señor. Y fíjense que el Viernes Santo, queridos hermanos, ¿ya? Significa entonces que hay una bendición para la iglesia. El sacrificio de Cristo, hermanos, no es, ¿ya?, algo que no nos traiga esperanza. Fíjese que si la sangre de un animal le trajo esperanza, ¿ya?,
al pueblo de Israel y los liberó de grandes catástrofes y de la esclavitud, ¿cuánto más la sangre de Cristo va a bendecir a su pueblo? Por lo tanto, Dios en este Viernes Santo nos hace recordar, queridos hermanos, que el sacrificio de Jesús es bendición, es liberación, ya que sin el derramamiento de la sangre de nuestro Salvador jamás podríamos haber experimentado la salvación. Y hay un versículo en Hebreos que dice, queridos hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, el Señor, ¿ya? Si no se hubiera sacrificado, no hubiera sido posible que hubiéramos entrado, hubiéramos tenido acceso al reino de los cielos. Dios es quien ha tenido misericordia de nosotros y por lo tanto debemos reflexionar y darle gracias a Dios por esta infinita misericordia que Él tuvo al enviar a su único Hijo. Esta fecha, queridos hermanos, debe recordarnos el sufrimiento de nuestro Señor, que el Cordero de Dios se sacrificó por todo el mundo, pero a la vez debemos tener esperanza y darle gracias a Dios por este sacrificio. Podemos tener esperanza porque a través de Jesús tenemos victoria en contra del pecado. Existe esperanza aún en contra de la muerte, porque Dios nos ha prometido a todos los que creemos que después de esta vida hay una vida eterna y estaremos eternamente viviendo con el Señor en bendición. Debemos recordar también que tenemos esperanza frente a las adversidades a través de la sangre del Cordero. Hemos entrado en un estado de bendición y tenemos acceso a este reino maravilloso, el reino de los cielos. Tenemos acceso a pedirle a Dios cuando tengamos alguna necesidad. Pero también, queridos hermanos, esta es la oportunidad que usted tiene y no la pierda. Si usted se ha alejado de Dios, esta es la oportunidad para que usted se arrepienta y recuerde con dolor. Cristo se sacrificó por mí, Él murió, eligió ir a la cruz, Él eligió sacrificarse, Él permitió que le golpearan, Él permitió que le escupieran, Él permitió que le colocaran esa corona de espinas, Él permitió que le clavaran aquí, en los brazos, ¿cierto? Aquí por esta parte del cuerpo, ya, como dicen los científicos, por aquí fueron clavados los clavos y Él lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque grande es el amor de Dios. Entonces, si usted se ha alejado de Dios, o a lo mejor usted sabe que está lejos de Dios y usted está resistiendo el volver a Cristo, yo le pido por favor que usted medite en este sacrificio que hizo Jesús, que medite que Él se sacrificó por nosotros. Y que usted comprenda, queridos hermanos, de que Él se merece nuestra adoración, que Él se merece nuestra entrega completa, porque Él nos ha amado primero. Por eso Jesús merece que lo sigamos, por eso Jesús merece nuestra vida entera, porque Él se sacrificó primero por nosotros. Y es necesario, hermanos, que nosotros no pensemos de manera religiosa, sino que veamos esto como una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de dejar de hacer lo malo, de tener un cambio de vida y de poder, queridos hermanos, reconciliarnos con Dios. Porque fíjese que para eso vino Cristo, para que la gente se arrepienta, tenga fe y pueda reconciliarse con el Padre. Así que, queridos hermanos, Jesús lo dio todo. Y a causa de que Jesús lo dio todo, por eso podemos estar en comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, sea que si usted está disfrutando de esta comunión o si usted se ha alejado de Cristo, yo le pido por favor que en este momento y que durante todos estos días que vamos a estar meditando en lo que Jesús hizo, yo le pido por favor que usted se acerque a Dios y pueda tener una oración con Él, una oración sincera, y que usted pueda recordar lo que Jesús hizo, que es un sacrificio por nuestra vida, y que si usted está lejos, entonces tiene que arrepentirse. Pero si usted está en comunión, querido hermano, entonces dele gracias
a nuestro Dios por su bondad. Así que vamos a orar y vamos a terminar esta pequeña reflexión. Padre Santo, yo te quiero dar gracias en esta hora. Te queremos dar gracias porque tú eres bueno. Gracias por recordar que en la cruz, Señor, hay liberación. Por recordar, Padre, que la sangre de Cristo nos da libertad del pecado, nos da victoria en contra de la muerte, en contra de cualquier circunstancia. Gracias porque la sangre de Cristo significa liberación y significa protección y bendición, Señor. Pero Padre Santo, también yo te pido, si es que nos hemos alejado de ti como iglesia, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a volvernos a ti para que este sacrificio, Señor, tenga sentido. Para que esta Semana Santa no sea un viernes más, que no sea una Semana Santa más, sino que verdaderamente, Padre, tú provoques un cambio profundo en nuestra vida. Y Padre Santo, ¿cómo no agradecerte? Porque sin ti nuestra vida no es nada, Señor. Padre Santo, ¿dónde estaríamos si tú no nos hubieras salvado? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras sanado nuestra alma? Si tú no hubieras restaurado nuestro corazón, si no nos hubieses vendado nuestras heridas de todo el daño que hemos recibido a lo largo de los años que hemos vivido. Padre Santo, ¿dónde estaríamos? Quizás estaríamos con una tremenda depresión, pero yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has sanado, has tenido cuidado de nosotros y has sido inmensamente bueno. Por eso en esta hora reconocemos lo que tú has hecho, Señor. Y perdónanos, Señor, porque sin duda que nunca vamos a poder devolverte todo el amor, Señor. Nunca va a ser suficiente para poder retribuirte lo que tú has hecho por nosotros. Padre Santo, perdónanos cuando no nos hemos tomado en serio, Señor, tu sacrificio, porque tú, Señor, lo diste todo por nosotros. Perdónanos, Señor, límpianos con la sangre de Cristo y te agradecemos por este inmenso amor que, Padre Santo, no lo podemos entender. No entendemos, Padre, cómo tú entregaste a tu único Hijo. Y Jesús, Señor, a pesar de que la humanidad lo rechazó, a pesar de que la humanidad, Señor, le tuvo envidia e incluso sintió odio por él, Señor, él aún así nos amó. Eso es algo inentendible y que todavía nos cuesta, Señor, imaginarlo o pensarlo porque está fuera de nuestro alcance. Padre Santo, te agradecemos por este momento, te agradecemos por todo y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, yo los espero el día domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes y que disfrute este tiempo en familia y meditando en la palabra del Señor. Muchas bendiciones.